Estimados estudiantes, soy la magíster Marina Tipán, quien guiará la materia de contextos y sistemas educativos para educación inicial. Nuestro tema a tratar es conceptualizaciones básicas de la educación inicial. Partiremos con la explicación del subtema definiciones y tipos de educación. El objetivo de esta clase es comprender el término educación y partiendo de aquello, ser capaces de formular nuestra propia definición. Empezaremos con, ¿qué es la educación? Etimológicamente, la educación tiene dos significados. Educare, que significa conducir, llevar al ser humano de un estado a otro. Y educere, que significa extraer, sacar algo de adentro del ser humano. La educación no se trata de introducir los conocimientos al niño o a la niña, sino de potencializar que ellos afloren y descubran sus conocimientos. La educación no es memorística ni discursiva, sino que es experiencial, basada en los contextos. La educación entonces es un proceso intencional que pretende el perfeccionamiento del individuo como persona y la inserción de éste en el mundo social y cultural. Entendiendo al proceso educativo como parte activa en las sucesivas etapas largas y nunca concluidas en la formación del individuo y como ser social. Entonces decimos que la educación es un proceso gradual que trae cambios positivos en la vida y el comportamiento humano. Es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. La educación trae un cambio natural y duradero en el razonamiento y la capacidad de un individuo para lograr metas deseadas. Nos facilita investigar nuestras propias consideraciones y pensamientos y lo prepara para expresarlo en diversas formas. Según algunos autores, mencionan que la educación eh, es lo siguiente. Piaget manifiesta que la educación es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral. Según Eric Fromm, la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. También tenemos a Pitágoras que nos dice que educar es templar el alma para las dificultades de la vida. Podemos decir que la educación es un proceso muy complejo en la vida del ser humano. Nace en el seno familiar y pasa por distintas etapas de la vida, cruzando desde los iniciales hasta la adultez, donde va adquiriendo conocimientos, valores y hábitos. Los frutos de la educación son el amor, la justicia, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la significación, un sistema de símbolos, la alegría, la paciencia, la templanza, la bondad, la honestidad, la libertad. La educación ayuda a superar y liberar al hombre de su conciencia natural ingenua para ganar una conciencia crítica, problematizadora, liberadora, como nos dice Paulo Freire. El resultado de la educación es incierto, ya que nunca se deja de aprender. Por ende, el ser humano cambia sus conductas y sus preceptos. Hay que tomar en cuenta que las etapas iniciales de la vida son cruciales para la formación y educación del individuo. También es importante que los educadores enseñemos a formar y aportar con la educación. Para ello mencionaremos los tipos de educación. Los tipos de educación. La educación va más allá de lo que ocurre dentro de las cuatro paredes del aula. Un niño recibe la educación de sus experiencias fuera de la escuela, así como de las que viven dentro. Sobre la base de estos factores, hay tres tipos principales de la educación: eh, formal, informal y no formal. La educación formal generalmente se lleva a cabo en las instalaciones de la escuela, donde una persona puede aprender habilidades básicas académicas
Los niños pequeños a menudo asisten a una guardería o centros educativos, pero la educación formal comienza en la escuela primaria y continúa con la secundaria. La educación formal es impartida por maestros especialmente calificados, que son eficientes en el arte de la instrucción. También observa una estricta disciplina. Tanto el alumno como el profesor conocen los hechos y se involucran en el proceso educativo. Tiene algunas ventajas. ¿Cuáles son estas? En este tipo de educación, los estudiantes adquieren conocimientos de profesores capacitados, los procesos de aprendizaje son estructurados y sistemáticos. También tenemos la educación informal. Puede consistir en que un padre le enseña a su hijo a preparar una comida en casa o a montar bicicleta. Son cosas más prácticas. Las personas también pueden obtener una educación informal leyendo libros en una biblioteca o ahora en sitios web educativos. La educación informal es cuando no están estudiando en una escuela y no usan ningún método de aprendizaje en particular. En este tipo de educación no interviene esfuerzos conscientes, no está planificado de antemano ni es deliberado, porque aprenderse en cualquier lugar no tiene horario fijo establecido, parte de experiencias reales vividas con la familia o comunidad. Puede obtener cualquier fuente como medios de experiencia de la vida, amigos, familiares, etc. También tenemos la educación no formal. La educación no formal incluye la educación básica en adultos, la alfabetización de adultos o la preparación para la equivalencia escolar. En la educación no formal, alguien que no está en la escuela puede aprender a leer y a escribir, otras habilidades básicas o habilidades laborales. La educación no formal se imparte de forma consciente y deliberada y se aplica sistemáticamente. Debe organizarse para un grupo homogéneo. La educación no formal debe programarse para satisfacer las necesidades del grupo identificado. Esto requerirá flexibilidad en el diseño del plan de estudios y el esquema de evaluación. Para concluir, nos quedaremos con un pensamiento de Paulo Freire, que nos dice, la educación no cambia el mundo, cambian las personas que van a cambiar el mundo. Estimados estudiantes, este ha sido un breve resumen de lo que es la educación y los tipos de educación. Para finalizar, la recomendación es no olviden revisar el material adjunto y así poder tener una participación activa en nuestro próximo encuentro. Éxitos y abrazos para todos. Muchas gracias.